Dios les bendiga en esta mañana. Hoy es domingo 31 de enero del 2021 y se termina el mes. Estamos con nuestra unidad, los viajes de Pablo. Nuestra lección, la labor del evangelismo en Asia. Y estamos viendo el punto 3, la recompensa para los que creen en Cristo. Vamos a ver nuestro inciso B, que es el último que vamos a estar viendo de esta lección, la fundación de iglesias. Nuestro texto está en Hechos 14:27 y vamos a darle lectura nuevamente. Hechos 14:27 es nuestro texto y dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Nuestra verdad central, el Evangelio de Jesucristo es para todas las naciones. Vamos a tener nuestra lectura para este punto B, la fundación de las iglesias, en Hechos capítulo 14 y vamos a leer del 21 al 28. Hechos 14, del 21 al 28, por favor, acompáñenme. Dice así la palabra: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron aún cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Vamos a estar viendo, hermanos, que Pablo y Bernabé continuaron con este viaje, y ahí en el versículo 21, quizás Lucas, que es el escritor de Hechos, no nos dice mucho acerca de su paso por esta ciudad de Derbe, de Pablo y Bernabé, pero sí señala que se proclamó el evangelio y muchas personas creyeron en Jesús, convirtiéndose en seguidores y discípulos, cumpliendo con el mandato de Jesús, que todos conocemos como la Gran Comisión, que está ahí en Mateo 28 y 19. Tampoco nos dice el tiempo que pasó en Derbe, pero fue de intenso trabajo para enseñar y afirmar en la fe a los nuevos creyentes, regresando a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. En el versículo 22 nos dice que regresaron a estas ciudades para animar, para dar palabras y aliento de confianza y exhortar, invitar, actuar, a permanecer en la fe, compartiendo las promesas de Dios para ellos y que no tuvieran temor de la persecución. Y ya Jesús nos había
había advertido a sus discípulos sobre esto. Y allí en Mateo 5, vamos a leerlo, Mateo 5, Mateo 5, versículo 10 y 11, dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vemos cómo ya Jesús había dicho que iba a venir persecución, que iban a levantar falso testimonio, y Pablo y Bernabé animan a estos nuevos discípulos para que permanezcan fieles. Versículo 23, vemos claramente cómo Pablo y Bernabé cumplen esta misión que Dios había encomendado y establecen iglesias en cada ciudad o aldea a los que eran llevados por el Espíritu Santo. Así lo hicieron en Listra, Iconio y en Antioquía de Pisidia. También constituyeron el gobierno de la iglesia, nombrando ancianos y líderes, obispos, diáconos, para el cuidado de los creyentes, así como de una sana doctrina. Y Pablo entendía muy bien esto y sabía que era tan importante la instrucción y la enseñanza para los nuevos discípulos. Y tenemos que reflexionar, hermanos, la importancia del liderazgo en la iglesia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo escogió 12 personas para discipularlas, y después estas 12 personas recibieron la promesa del Espíritu Santo. Hechos, vamos a leerlo, es importante recordarlo. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de esta promesa, en el día de Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro pronuncia y proclama un mensaje de salvación, en el cual se convirtieron 3,000 personas. Y aquí inicia la iglesia del Señor, que empieza a expandirse por todo el mundo conocido. Y Pablo y Bernabé en este primer viaje siguen estableciendo iglesias y también el gobierno de la iglesia. Establece obispos o ancianos, diáconos o líderes. Y ellos tenían que tener ciertas cualidades que Pablo menciona ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 3. Y después vamos a estar viendo esto en otra ocasión, en otra clase. Pero estas características, estos líderes deberían tener estas cualidades: irreprensible, tener una sola esposa, ser sobrio, ser prudente, decoroso, hospedador, maestro, no dado al vicio, no pendenciero, no codicioso, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, no que se crea sabio, y lo más importante, ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Y Pablo también le encarga a Timoteo, su fiel discípulo, la importancia de la enseñanza y disciplina. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 2.
Y dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros también hemos sido llamados a ser discípulos, a cumplir con la gran comisión. Y debemos de escuchar al Espíritu Santo. Él nos guiará y nos dará las palabras y la sabiduría para mostrar a otros a Jesús como Salvador. Versículo 26 dice que regresaron a Antioquía, de donde habían sido enviados en este primer viaje misionero. En el versículo 27, que es nuestro versículo clave, es un versículo, hermanos, en el cual es un resumen de lo que Dios había hecho con ellos y cómo había tocado los corazones de los gentiles. Y aquí termina este primer viaje misionero con resultados formidables. El Evangelio siendo proclamado en muchas ciudades, muchos nuevos creyentes, muchos nuevos discípulos, se establecieron nuevas iglesias. El Señor nos invita, hermanos, a que nosotros seamos también testigos de su grande amor. Quizás no podemos hacer estos viajes como Pablo, pero sí podemos ser testigos en nuestra casa, con aquellos familiares que no conocen al Señor, con nuestros vecinos. Escucha el llamado de Dios, escucha el llamado del Espíritu Santo. No desmayemos, proclamemos a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú tienes un plan perfecto. Por eso llamaste a Pablo, a Bernabé, por eso fueron enviados a este primer viaje misionero. Y a través de tu Espíritu Santo, Señor, fueron tocados los corazones de muchos hombres, nuevos creyentes, mujeres, nuevos creyentes. Gracias, Señor, porque tú también tienes un plan para cada uno de nosotros. Ayúdanos a dar buen testimonio y a proclamar el mensaje de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Ya mañana es el primer día de febrero. Que iniciemos con esa visión y con ese ánimo de seguir siendo testigos fieles en la obra del Señor. Goces en el Señor, Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de mes. Hasta pronto, hermanos.